Bueno, buenas para todos. Muy contento otra vez de estar aquí un año más presentando otra formación. No desde una sapiencia muy grande, sino desde la investigación, que es lo que todos hacemos: estudiar, aprender, investigar, sentir, ¿no? Todas estas cuestiones porque realmente nos comprometen, son cuestiones que las vivimos, ¿no? Que nos parecen realmente muy mezcladas con nuestra vida, ¿no? Por eso me gustaría que este recorrido que hagamos sea un recorrido para todos, es decir, no para catedráticos ni para ahondar ahí en las sutilezas del pensamiento y que la mitad de nosotros nos quedemos afuera, sino que quiero que sea algo accesible y por eso invito a que cualquier duda que vaya surgiendo sobre la marcha la podamos resolver. Para empezar, el personaje que vamos a trabajar, que nos va a acompañar, a quien vamos a conocer, es el famosísimo Pablo de Tarso. Y digo famosísimo porque cuando uno lee la Biblia normalmente, tiende a leer como cristiano los evangelios, ¿no? Eso es lo que más se lee. ¿Por qué? Porque están las parábolas, porque están los relatos de la vida de Jesús, porque hemos escuchado a veces en las homilías mucho de eso, eh, pero hay una cosa medio enigmática que después de los evangelios y el Apocalipsis, que resulta un poco interesante porque pasan cosas. En el Apocalipsis hay Jesús que vuelve, el Cordero, las bodas del Cordero, los jinetes del Apocalipsis. Es como una película. Pero hay una cosa en el medio que no nos cuadra, que son las cartas. Algunas son de Pablo y otras de otras personas, como Pedro, por ejemplo, o Santiago. Pero estas cartas resultan raras. Uno las lee, si han hecho la experiencia, habrán visto que no hay tanta historieta, no hay historia, no hay relatos, sino más que nada son eh, cosas que alguien, Pablo en este caso, le escribe a distintas personas, ¿no? O comunidades. Entonces, a veces los reta un poquito, ¿no? Les dice: portaos bien, encausaos. Otras veces los alienta y los halaga: muy bien, vuestra comunidad va como debe ser, ¿no? Sois un ejemplo, por ejemplo. O dentro de poquito voy a ir para ahí, hacia ahí, preparad las cosas. O hasta le llega a decir en alguna carta a alguno: recuerda traerme el manto que me olvidé, que me dejé ahí. O sea, son cartas, como lo que hoy sería un mail, un correo o un WhatsApp. Son cosas que nos decimos. Pero en esas cosas que Pablo dice hay mucha enseñanza, mucha doctrina. Entonces, ¿alguna vez se ha planteado en qué carta de Pablo está toda la doctrina junta? Bueno, ninguna. Algunos dicen la carta a los romanos, que va a ser la primera que vamos a estudiar. Sin embargo, por más que tiene mucho, es verdad, mucho desarrollo, eh, lo de Pablo está como distribuido en todas sus cartas. Entonces es como si nos hubieran quedado cartas de un ser querido que ya no está, y solo cartas. Así que nos tenemos que apañar con lo que encontramos ahí. Entonces, vosotros podríais decir: ¿y pero por qué nos vamos a meter con las cartas de Pablo si tenemos los evangelios, que son como mejor? Bueno, en realidad, Pablo viene primero que los evangelios. Jesús, si entendemos, para redondear un poco, que nace allá por el año cero, ¿no? por el principio de todo este calendario, y muere allá por el 30, redondeando también. Bueno, Pablo, eh, hacia esa época más o menos, tiene su famosa revelación. Pablo de Tarso es un judío de la diáspora. Es decir, es un judío que está no viviendo con los demás judíos ahí en Jerusalén, sino que vive fuera, ¿no? Es como si alguien fuera español, pero no vive en España, sino que vive en China, ¿no? Bueno, no tan lejos sería, pero lejos. Em, entonces, los judíos de la diáspora estaban viviendo como si fueran otros países, estaban viviendo en otros pueblos que tenían mucha influencia griega. Por lo tanto, era un judío que no era como Jesús. Jesús vivía en Palestina, en Judea, vivía en un marco muy judío. Pablo no. Entonces, Pablo, todos lo conocemos por ese evento tan famoso. Pablo perseguía a cristianos para matarlos y después tuvo una revelación, se cayó de un caballo, cosa que no está en la Biblia eso. Él no se cae nunca de un caballo.
no está ese evento. Lo que sí está es que tuvo esa visión. Algunas cosas siempre el ser humano las va agregando, como la manzana de Adán y Eva, tampoco hubo nunca una manzana, era un fruto, así que le ponemos manzana porque es más fácil de acordarse. Bueno, Pablo entonces es una persona, y por eso es muy interesante, muy apasionado. Es una persona que vive la vida con pasión. Pablo era un fabricante, para contar un poquito el perfil de Pablo y así ya nos metemos con qué es lo que propone. Eh, Pablo era un judío de la diáspora, eh, se dedicaba a construir tiendas, esa era su profesión, él trabajaba la lona de las tiendas para estas personas que eran a veces comerciantes y necesitaban tiendas de campaña. Eso heredó de su familia. De alguna manera era ciudadano romano. Ser ciudadano romano era extraordinario. O sea, para que un judío fuera ciudadano romano, o bien su padre o él mismo tendría que haber servido en el ejército, o bien su padre o él mismo tendría que tener tanto dinero que poder donarle al imperio que con eso compraba la ciudadanía. No sabemos cómo era que llegó a tener esa ciudadanía, pero él era ciudadano romano. Por eso tenía su nombre judío, Saúl, en honor a un rey, el primer rey judío. Él pertenecía a la tribu de Benjamín, que solían usar mucho este nombre, y también tenía un nombre romano, Pablo, como lo conocemos, Pablo. Entonces, este Pablo, de alguna manera, vivía en Cilicia, Tarso, Cilicia, no en Jerusalén mismo, pero iba a Jerusalén a estudiar. ¿Y con quién estudiaba? Con Gamaliel. Gamaliel era como la creme de la creme, era como estudiar con el mejor de ese momento. ¿Y que estudiaba? La Torá. Y estudiaba no así nomás, estudiaba muchísimo. Estudiar con Gamaliel era como estar en la universidad más top que uno se puede imaginar. Así que era un hombre con una formación colosal en ese judaísmo. A la vez vivía en un mundo helénico, griego. O sea, sabía de la filosofía griega, tenía vecinos que eran griegos, conocía lo que llamaremos los gentiles. El gentil no es una persona agradable, el gentil porque sea gentil que fulano, sino que significa que no es judío, pero es, digamos, afín a las ideas judías. Esos son los gentiles. Mientras que los paganos son directamente los que no les interesa ni siquiera el judaísmo. Así que él tenía muchos gentiles cerca, por lo tanto, tenía ese conocimiento. ¿Y qué hacía? Perseguía justamente a los seguidores de uno de tantos mesías que habían aparecido en la historia reciente de Israel, que más o menos del 200 antes de Cristo venía gestándose esta idea de que Dios se encarna en un hombre y que desciende y va a liberar al pueblo de Israel. Y esto se conocía como la restauración. Los judíos decían en algún momento va a bajar Dios, nos va a salvar a todos y todos los pueblos van a servirnos a nosotros. Entonces, eso era la restauración. Y Pablo, como judío fariseo, él lo dice, soy judío, fariseo y de la tribu de Benjamín. Lo dice él mismo. Porque tenemos que diferenciar lo que Pablo dice en sus cartas y lo que está en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles cuenta más como biografías. Pero si queremos algo que venga de la boca de Pablo, sus cartas. Entonces él dice, soy fariseo, soy judío y soy de la tribu de Benjamín. Entonces él perseguía a estos seguidores de Jesús, de este Mesías, porque él servía al Sanedrín. El Sanedrín era como una especie de agrupación religiosa judía, mayormente compuesta por saduceos. Y los saduceos eran dentro de los 4 tipos de líneas judías que había en ese momento, unos que no creían en la vida después de la muerte, unos que eran bastante así de hacer medio negocio para ¿no? Harina para su costal. Por eso Jesús cuando va al templo y le molestan los cambistas, es porque el templo lo gestionan los saduceos. Pero Pablo de alguna manera estaba a favor de los saduceos porque lo que quería evitar era que los romanos destruyan Israel, ¿no? Jerusalén, que más tarde lo van a hacer igualmente. Él quería evitarlo y por eso perseguía a cualquiera que dijera yo soy el Mesías porque a Roma le molestaba eso.
Entonces los saduceos también le molestaba porque decían, donde aparezca uno así, los romanos se nos vienen encima y se acabó Israel. Entonces Pablo estaba en esas, pero era apasionado. Él no paraba, los buscaba, ¿no? Él mismo lo dice, yo era un tipo que no cejaba en mi esfuerzo. Entonces, cuando alguien es apasionado, lo es para todo. Un día, persiguiendo ese famoso evento a ciertos cristianos que estaban en Damasco, una ciudad donde los judíos no tenían tanto poder, pero pidiendo permiso a Roma y con carta del Sanedrín entró, quiso entrar, en el camino tuvo esa visión. ¿Qué le pasó a Pablo en ese momento? Él escuchó esa voz, ¿no? Tuvo la experiencia y a partir de ese momento todo cambió. Se quedó en Damasco unos días, Ananías le curó de esa ceguera, eh, predicó un poquito en Damasco su nueva fe, pero se tuvo que escapar en una cesta que lo bajaron por el muro de Damasco porque lo querían matar. ¿Y dónde se fue? ¿A predicar a Jerusalén? No, se fue a Arabia. Y uno dice, ¿a Arabia? Entonces, vamos a ver un segundo aquí en un mapa, más o menos para que nos demos cuenta dónde queda esto. Espero que se esté viendo por ahí. Entonces, para que nos demos cuenta, tenemos Jerusalén, está aquí. Esto es Jerusalén. Y, y Damasco lo tenemos aquí. Esto es Damasco. Entonces Pablo fue a Damasco, ahí tuvo el encuentro. Y luego de eso, cuando no le funcionó predicar, se fue a Arabia. ¿Qué había en Arabia? Bueno, en Arabia está el famoso Monte Sinaí, entre otras cosas, que está aquí abajo, ¿no? La zona que estábamos viendo recién está por aquí. Entonces, aquí abajo en el Monte Sinaí, este Monte Sinaí es importantísimo, donde estaba Moisés, ¿no? Donde hubo estas manifestaciones de Dios. Él se quedó, ¿cuánto? 3 años. 3 años. O sea, uno piensa, Pablo tuvo esta revelación y se lanzó a predicar como un loco. No, 3 años. O sea, nos está hablando de que estas cosas hace falta incubarlas, hace falta tomarse el tiempo, dejar que se asienten. Después de los 3 años, él vuelve a Jerusalén. Él dice, subí a Jerusalén. Lo dice él mismo en sus cartas. ¿Y con quién habló? Con los apóstoles, ¿no? Habló con Pedro y Santiago en Jerusalén. Pedro y Santiago eran los que conducían la iglesia. Básicamente era Santiago. Santiago era hermano de Jesús, eso se dice por lo menos. Habló con ellos y les contó su propuesta. La propuesta de él era que iba a predicar a los gentiles, ¿no? Entonces, habló con ellos, predicó un poquito en Jerusalén, le fue muy mal también. Entonces se retiró a su tierra, ahí, a Cilicia, a Tarso. Y ahí se quedó, 10 años se quedó. 10 años, es un montón. 3 años en Arabia, 10 años en Tarso. ¿Quién espera 13 años, 13, 14, para ponerse a contar una verdad que uno aprendió o que uno sintió en su corazón? Bueno, este es un hombre que va madurando en su caminar y nos va contando que algunas cosas, que aunque uno sea apasionado, requieren tiempo. Y él se lo toma este tiempo. Luego de estos 10 años, eh, un tal Bernabé, que ya era un cristiano de hacía tiempo, ¿no? Pablo tuvo un encuentro con un gran cristiano al principio que fue Esteban, donde él estuvo mientras lo apedreaban, eh, y Bernabé lo manda a llamar y le dice, ven, vamos a Antioquía de Siria. Acá hay una iglesia y en esta iglesia requieren que les ayudemos, que hagamos un viaje para llevar a otras iglesias que había por ahí cierta información, ¿no? Porque obviamente epistolarmente la cosa era muy lenta y a veces no llegaban la comunicación, por lo tanto había que viajar. Aquí es donde surgen los 3 viajes de Pablo. Entonces tenemos el primer viaje de Pablo, aquí lo tenemos, Antioquía de Siria, aquí está. Pablo va hacia Chipre con Bernabé, recorren toda esta zona, regresan a Antioquía, ¿no? Y luego a Judea. Es decir, hacen su primer viaje. Después Pablo tiene ahí algunas diferencias con Bernabé y por una cuestión que ahora no viene al caso. Y en el segundo viaje, hace un segundo viaje, de nuevo, desde básicamente va hasta Antioquía y de vuelta hace todo un viaje un poquito más largo ahora, un poquito más largo.
Pero fíjense que esto no había aviones, no había barcos como los de ahora, no había trenes ni autobuses como ahora. Esto era difícil y peligroso, ¿no? De hecho, en el primer viaje, Juan Marcos se vuelve atrás porque es peligroso. Entonces hace todo este viaje, lo hace con Silas, otro compañero, Silas. Y hace un tercer viaje, ya ven cómo va, va ganando confianza, ¿no? Hace un viaje más complejo, ahí con más cosas, y aquí toca mucho de Grecia, ¿no? Estas zonas Tesalónica, Atenas, Corinto, Filipos, Éfeso, ¿no? Todas ciudades griegas donde él ya se abre mucho más. Y, y luego de esto es que cae preso. Pero cuando cae preso uno dice, bueno, lo metieron preso 2 días. No, 2 años. 2 años. Estuvo en Jerusalén preso. De ahí lo llevaron a Cesarea y de Cesarea él como ciudadano romano pidió hablar con el emperador, por lo tanto le dijeron que tenía que ir hasta Roma, aquí arriba, hasta Roma. Entonces ahí es donde ocurre el famoso naufragio. Él sale desde aquí, desde donde estamos, de Antioquía, no, de Jerusalén, perdón, y por aquí por el medio, cerca de Malta, aquí la isla de Malta, naufragan y acaban en esta isla que es Malta. Y luego se las apañan poco a poco para llegar a Roma, donde está en arresto domiciliario como un año y sigue predicando. Luego va hasta Hispania, porque él quería ir a Hispania, porque dijo, si lo más lejano que existe es Hispania, vamos a Hispania, porque en Hispania seguro hay gente que no ha oído de esto. Y ahí predica. Y finalmente Nerón lo manda a llamar y le corta la cabeza. Al mismo tiempo, más o menos en el 67 por ahí, ¿no? Pensemos que él más o menos empieza, cuando lo va a buscar Bernabé a Tarso, es en el 40, en el 46 por ahí. A ver, no, 36, en el 36. Entonces, él, a ver, 30, no, perdón, sí, 46, porque son 20 años de predicación. Entonces, en el 46. Así que 20 años después, él muere. Y más o menos en la misma fecha muere también Pedro, el apóstol. Con lo cual la iglesia de Jerusalén queda sin jefe, sin nadie, porque Santiago ya había muerto también. Entonces, ahí pasan algunas cosas interesantes. Pero este es el recorrido de Pablo. Ahí muere. Y nos quedamos con sus cartas, ¿no? Que son las que nos van a transmitir ese mensaje. Ahora, ¿qué dicen estas cartas? Vamos a ir aquí. ¿Qué dicen estas cartas? Mucha gente hoy en día, por ejemplo, gente como Antonio Piñero o Mario Sabán y muchos otros por el estilo, nos plantean el lado histórico y el lado doctrinal de Pablo y nos dicen que es un judío que creía en la doctrina de la restauración y que pensaba que Israel iba a convertirse en el gran pueblo del mundo cuando Dios bajara, y para que Dios bajara había que convertir a mucha gente al judaísmo. Y Pablo encontró una manera de convertir que era convertir gentiles. Dijo, es como si Pablo hubiera dicho, los judíos no me prestan atención, pero bueno, hay un montón de gente aquí que está interesada. Y como circuncidarlos es muy complicado, porque nadie quiere, porque en esa época había un riesgo grande de infectarse y morir. Entonces Pablo innovó y dijo, no, miren, sin circuncidarse pueden ser no cristianos, porque no existía la noción de cristiano, pueden ser seguidores de Yeshua, de Jesús, ¿no? Sin circuncidarse. Entonces toda esta gente estaba contentísima. Y así convirtió cantidades. Entonces muchos dicen que Pablo se dedicaba a convertir gente cuanta más mejor para llegar a un número. Y cuando llegara al número que solo Dios sabe, entonces Dios bajaría. Esa es la teoría histórica, digamos. Entonces cuando leemos las cartas de Pablo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchos comentarios de, a ver si me fue para acá, muchos comentarios en estas cartas vinculados aquí a doctrinas, ¿no? Por ejemplo, la carta a los romanos, que ya vamos a ver, donde él nos va a hablar de que, por ejemplo, de qué se trata la justicia, de cómo es la santificación, de la restauración.
muchas cosas técnicas. Nos va a decir, hay que portarse bien, hay que fijarse de no ir a juergas y comilonas. Y uno dice, bueno, nos está dando consejos morales. Sin embargo, la propuesta de Amigos del Desierto tiene que ver con otro enfoque. Fijémonos, aquí tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y dentro del catecismo, si nosotros ponemos... Ah, no lo puse, ahí. Alegórico, fijaos, el catecismo de la Iglesia Católica dice, según una antigua tradición se pueden distinguir dos sentidos en la escritura. O sea que la escritura, lo que diga Pablo también, no se entiende solo de una manera. El sentido literal es uno de ellos. ¿Cuál es el literal? Si nos dice no comas esto, es no comas eso. Y el sentido espiritual, este es el segundo, un sentido espiritual. Este último, el espiritual, se subdivide en tres. Un sentido alegórico, uno moral y uno anagógico. Entonces, aquí explica que en el alegórico podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos. Y nos da un ejemplo. Nos dice, por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello es un bautismo. Mientras que si lo tomamos literalmente, es solamente un pueblo que está pasando por un Mar Rojo. El sentido moral nos enseña, nos dice cosas como cuando en la homilía de un domingo o de la misa, nosotros aprendemos cómo eso se aplica, me da consejos para mi vida cotidiana. Y el sentido anagógico es un sentido que busca hablar del mundo espiritual, del mundo de Dios, ¿no? Anagógico significa ir hacia arriba. Entonces, fijémonos, el propio catecismo ya define que podemos entender un significado más profundo, más alegórico, ¿no? Porque si ponemos, ay, otra vez no lo puse, a ver, si ponemos contemplación en el mismo catecismo, vemos que la contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud. O sea, comulgar con Dios, con ese silencio, y eso va a portar vida, va a dar vida a los otros, a la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. Hemos visto todo el año pasado cómo la mística consistía en estar justamente eh, deshechos, entregados, en la noche del alma, como vimos con Teresa, con San Juan de la Cruz, que es la noche pascual de la resurrección, y nos propone que la contemplación consiste en vivir nosotros mismos la agonía del sepulcro, ¿no? Consiste en consentir, en velar una hora con Él, ¿no? O sea, como cuando Jesús le pide a los discípulos que no se duerman y que recen, que velen, ¿no? Entonces, es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar de su misterio. Y aquí Pablo, vamos a ver cómo va a hablarle a dos tipos de personas o dos tipos de niveles dentro de nosotros, que vamos a ver muy claramente, el espiritual y el otro que él le llama natural, que podemos entender que es el mental. Entonces, en el espiritual, él nos va a proponer sentir la pasión de Cristo, nosotros mismos, ¿no? La agonía. Y en el mental nos va a proponer lo que conocemos habitualmente como acercamiento religioso. Entonces, quería mostrar que aquí en el catecismo tenemos justamente esta misma visión, esta explicación. Y cuando nosotros veamos las cartas paulinas, vamos a verlas aquí con los versos de la Biblia del Peregrino, que es la que Pablo más aprecia. No Pablo de Tarso, sino Pablo Dors, el que más aprecia, la que más aprecia, esta. Y vamos a, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, mirar alguna palabrita de este lado. Esta es una Biblia que se llama interlineal. Las Biblias interlineales son las que tienen el griego también, porque Pablo y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. No está escrito en hebreo ni en arameo, está escrito en griego. Entonces, volviendo aquí, vamos a recorrer ahora el vocabulario paulino. Yo les voy a contar algunas palabras claves que si vosotros las mantenéis en vuestra mente o las apuntáis y luego cuando leéis las cartas las vais reconociendo, vais a ver cómo todo empieza a cuadrar.
y nos va a hablar en una clave mística. Entonces, la pregunta es, ¿Pablo de Tarso realmente quería hacer esto, transmitir esto? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que sí, pero no lo sabemos. De la misma manera que no sabemos si el cruzar el Mar Rojo significa, por ejemplo, cruzar un momento difícil de mi vida cuando me persiguen los egipcios, que son mis miedos, por ejemplo. ¿Realmente el autor del Pentateuco quiso decir eso con el cruce del Mar Rojo? No lo sabemos. Pero todo el año pasado vimos cómo los místicos iban haciendo sus interpretaciones en ese estilo, que se llama alegoría. Así que lo que propongo es ver una lectura alegórica de Pablo para poder entonces eh, decodificar en clave contemplativa su enseñanza. Y así las cartas no nos van a parecer ni aburridas, ni morales, ni demasiado doctas. Entonces, vamos a tomar 4 puntos principales que Pablo nos va a plantear. Pablo nos va a hablar mucho del mundo divino. Él le llama la plenitud, el pleroma, la plenitud de Dios. Cada vez que Pablo diga, porque en la plenitud de Dios, la plenitud de los tiempos, la plenitud, está hablando del mundo de Dios. Y ahora lo vamos a ver más claro, pero por ahora lo quiero nombrar nada más, el mundo de Dios. Es un mundo perfecto, quedémonos con eso, un mundo donde todo está pleno, perfectamente, están los ángeles, todo en un equilibrio perfecto. Luego hay una caída, ¿no? Esto lo dicen todos los místicos, ¿no? Está el mundo del silencio perfecto de Dios y luego el nuestro. Todos nos damos cuenta de que nuestro mundo habitual dista bastante de ser un mundo de paz perfecta. Bueno, a eso Pablo le va a llamar el kenoma. Kenoma significa vacío, ¿no? Como si se hubiera vaciado algo. Esto lo vamos a aclarar ahora también. Entonces, tenemos 2 mundos, el mundo de Dios y el mundo nuestro. Y él va a proponer 3 dimensiones humanas, que son estas 3, corporal, mental y espiritual. Vais a ver que si leéis a Pablo, en las traducciones se va a encontrar la palabra carnal muchas veces. En lugar de mental vamos a encontrar natural y espiritual, ¿no? Que en griego, es interesante conocerlo, sería sárquico, psíquico y neumático. Son 3 niveles de nosotros mismos, son 3 tipos de personas. Entonces, hay una dimensión corporal a la que Pablo le va a dar muy poca atención. ¿Por qué? Porque es el mundo de mi cuerpo, o sea, mis manos, mis pies, mi apetito, no sé, ganas de dormir. Es decir, son cuestiones corporales que en sí mismas no son ni buenas ni malas, son neutras, están ahí. Va a depender todo de la siguiente dimensión, que es la dimensión mental. A esta Pablo le va a hablar todo el tiempo. A esto le va a llamar la dimensión natural, ¿no? Y la palabra es psíquico, psíquico. A los psíquicos, cuando Pablo hable, cuando diga, por ejemplo, a vosotros os hablo con ciertas palabras profundas, pero a vosotros os hablo como a niños, porque vosotros todavía sois niños en Cristo. Le está hablando a este nivel. Y este nivel no es un tipo de persona nuestro vecino, es un nivel nuestro. Todos tenemos el nivel corporal, todos tenemos el nivel mental y todos tenemos el nivel espiritual dentro. Cuando alguien está en una sentada meditativa en pleno nivel silencio espiritual, es la gloria, pero luego baja a la vida cotidiana y aparece este nivel. Pablo no es ningún tonto y se da cuenta de esto, entonces no predica solamente para la dimensión espiritual, como diciendo, ya está, quedaos en la plenitud de Dios, vivid en Cristo. No, él dice, no, yo sé que tenéis problemas y que tenéis miedos y que tenéis tentación. Entonces, la dimensión mental es decisiva porque es la que depende para dónde se incline la balanza. Esta dimensión puede inclinarse para el lado del cuerpo o para el lado del espíritu, ¿no? Es como el pivote, es el punto, como una rotonda, es el punto donde uno puede doblar para aquí o para allá. Si uno dobla para el lado del cuerpo, bueno, tenemos un mundo basado en lo material, ¿no? En el placer inmediato. Si nos inclinamos para el lado del espíritu, tenemos un mundo más profundo. Entonces Pablo hablará todo el tiempo mayormente para este nivel. Por ejemplo, a los de este nivel o
a nuestro nivel mental, les llamará los muertos. Cuando él hable de la resurrección de los muertos, está hablando de que resucite, ¿qué cosa? Resucite, ¿se acuerdan cuando vimos el año pasado a Meister Eckhart? Que hablaba él, que decía que en el fondo de nuestra alma había una chispita divina, una pequeña chispita. Bueno, esa chispita es lo que todos los místicos llaman la caída, ¿no? Del mundo que dijimos de la plenitud de Dios, cae a la materia, al mundo, y queda la chispita ahí, dormida. Bueno, Pablo quiere despertar esta chispita. Esto para Pablo es la resurrección de los muertos. Por eso cuando le preguntan en sus cartas, ¿y los muertos van a resucitar con cuerpo? Y él dice, no, ¿cómo van a resucitar con cuerpo? Vamos a resucitar como ángeles, dice él, ¿no? En espíritu, en formas sutiles. Entonces, 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones Pablo las va a presentar como 3 tipos de personas, porque también pasa, yo puedo tener un vecino que sea muy corporal, que lo único que vive es para el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y puedo tener un vecino que sea más mental y se ponga las pilas en estudiar y que vaya a misa y haga cosas, y puedo tener uno que sea súper espiritual y que se dedique a la contemplación. Pero si soy fino, me doy cuenta que los 3 viven en mí, ¿no? Si soy humilde, me doy cuenta que yo tengo un nivel corporal, yo tengo un nivel mental, donde necesito rituales y cositas, seguridades, y a su vez tengo un nivel espiritual que este nivel no va a tener nunca problemas, está totalmente perfecto. El problema lo va a tener casi siempre este nivel, el nivel mental. Entonces, hay una cuarta dimensión, que es la dimensión de la prédica. Pablo es un predicador. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Vamos a predicarle ¿a quién? ¿A los demás? Sí, es verdad, él les predica a los demás viajando, pero ya que estamos haciendo esto como una alegoría, en realidad Pablo lo que está haciendo es predicarle. Pablo está aquí, en el mundo del silencio, en la perfección de ese silencio. ¿Y a quién le predica? A la mente. Entonces, el Espíritu me predica todos los días, me habla aquí, a mi mente, y me invita a acercarme a Él, me invita a resucitar. Eso es lo que Pablo intenta todo el tiempo, llevar a sus interlocutores, que los podemos entender como nuestra dimensión mental, a la dimensión espiritual. ¿Mediante qué? La obra divina, lo que Pablo llamará justamente así, la obra, ¿no? Sería como el Opus Dei en latín, la obra divina, ¿no? La obra divina. Así que vamos a mirar esto un poco más con detalle, así se entiende lo que conté recién. Empecemos desde cero. Tenemos un mundo divino, aquí está Dios. Imaginaos, perfecto. Se me escucha, ¿no? Porque como no veo, yo con la diapositiva no veo a nadie. Sí, sí, perfecto. Tenemos un mundo divino. Imaginaos, mundo perfecto, vive Dios ahí, pero este Dios no es eh, el Dios, ¿os acordáis cuando decía Meister Eckhart también, por favor Dios, libérame de Dios? Bueno, hablaba como de 2 dioses. Decía que Dios, el Dios que podíamos pensar, imaginar, no era el verdadero Dios. El verdadero Dios era este, agnostos theos, el Dios agnostos, que no podemos conocer. El Dios del místico es el Dios que no se puede conocer. Porque si yo lo puedo conocer, directamente me lo estoy metiendo en un bolso, en una bolsa. Me lo estoy apropiando. No, la única manera de conocer a Dios es desaparecer en Dios. Así lo entiende el místico. Por eso se llama místico, que viene de silencio. Mi. La raíz mi es una raíz de silencio. Entonces, cuando Pablo hable del Dios Padre estará hablando de ese Dios, de esa profundidad. Cuando él diga, porque nuestro Padre o en nuestro Padre, o le doy gracias a Dios Padre, está hablando de este, Theos. Es el principio de todas las cosas, es ese Dios trascendente de los místicos, ¿no? Los amigos del desierto están conectados con este principio. Por eso Pablo le va a llamar también el Pater, el Padre, el Padre. Esto es el pleroma, habíamos hablado, el mundo de la plenitud. Pablo va a decir la plenitud en Cristo, la plenitud. Ese es el mundo de Dios. Acá viven los ángeles. Como sabéis, hay
hay 9 coros angélicos, nueve niveles. Es como si Dios estuviera aquí arriba y tiene 9 niveles. El más bajo de todos son los ángeles mismos, ¿no? Son los ángeles. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde sale? Bueno, un tal Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita fue el que introdujo esta idea de estos niveles. Y es como el papá de todos los místicos, ¿no? El que dio el puntapié inicial. Entonces, los niveles, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Los serafines son los que están más cerca de Dios. Entonces, dentro del mundo de Dios hay como niveles. Y Pablo los va a nombrar y va a hablar de cierta copia que se hace de esto en el mundo nuestro, cierta distorsión. Por eso él va a decir, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, tronos y dominaciones. Ahora veremos por qué. Estos son los angeloi, los ángeles. Y ahí vive Cristo, como dice el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este Verbo unigénito que vive desde siempre con Dios. Ahí está Cristo. Y también está la sabiduría de Dios. Pablo va a hablar de la sabiduría de Dios, ¿no? Que es lo que se va a perder luego, la sabiduría de Dios. Este mundo tiene un límite. Imaginemos que es como si fuera una especie de burbuja, que dentro de este mundo está toda esta perfección, pero tiene una membrana, tiene un límite. Y como siempre pasa, obviamente hay un problema, ¿no? Como en toda película, uno empieza la película, va todo bien, algo pasa. Bueno, este es el pecado. Hamartía significa pecar. Significa errar en realidad. Le llamamos pecado, entendiéndolo a veces diferente, pero significa lo que traducimos como pecado, lo vamos a encontrar en griego como hamartía y significa errar al blanco. Es un error. ¿Cuál es ese error? Bueno, hay muchas historias, Adán y Eva, miles de formas de contarlo, pero siempre los místicos dicen lo mismo, nos caímos, hemos caído de ese estado. ¿A dónde caímos? Al quenoma. Imaginemos que ese pleroma se le hizo un agujero y algunas cosas cayeron por ahí. Lo sellaron enseguida, pero lo que cayó ya cayó. Y vendríamos a ser nosotros, ¿no? Como las chispitas esas que dice Meister Eckhart. Ahí aparece el mundo humano. Ese es nuestro mundo. ¿De qué se conforma? Pablo le llamará cosmos. Usará esta palabra, cosmos, que significa para los griegos orden. O sea que nuestro mundo es un orden. No es que sea un desastre, es un orden. Un orden que no es el óptimo, pero es un orden. O sea, eso que cayó intentó encontrar un orden. Así hacemos nosotros. Decimos, no sé, la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, por ejemplo. Orden. Intentamos crear un orden. Y Pablo va a hablar de eones, eones. Va a decir, cuando él usa la palabra siglo, en este siglo, ¿no? O por los siglos de los siglos, eón. Es una medida de tiempo larguísima, un eón. Bueno, él va a hablar de que hay distintos eones, distintos tiempos. Nosotros estamos viviendo ahora el eón de, digamos, donde domina Satán, por así decir, donde estamos en el error todavía. Y caemos en esto, caemos en un patos, en una pasión desordenada, ¿no? Nos ponemos nerviosos, nos ponemos mal, nos preocupamos, nos enfadamos, ¿no? Nos ponemos tensos. Y creamos, sin darnos cuenta, tisis, esto dirá Pablo, tisis, la creación, creamos un mundo. Cada uno de nosotros crea nuestra realidad y a veces son infiernos. Entonces creamos según cómo estemos. Como nosotros lo que hacemos es estar centrados en nuestro propio centro, que es el ego, y creamos una máscara social para relacionarnos con los demás, ¿no? Para relacionarnos con el mundo, y creamos una sombra, ¿no? Que son las cosas que guardamos y no podemos mostrar porque no queda bien. Bueno, todo eso es nuestro mundo, todo eso es la creación. Y Pablo dirá en sus cartas luego, la creación gime con dolores de parto. Es decir, toda la creación está desesperada por volver a Dios, dirá Pablo. Es lo mismo que dice Meister Eckhart. Hay esa chispita en el fondo de nuestra alma que si uno la ve, descubre que Dios está vivo todavía ahí, ¿no? Entonces,
Eh, Satanás, dirá Pablo, está suelto. Es el mal. ¿Qué es el mal? Bueno, el desorden en que vivimos cada día, ¿no? Que nos aleja de ese equilibrio que es Dios. Hablará Pablo de arcontes, él le llamará gobernantes, la palabra griega que va a usar es arcontes, viene de la misma raíz como cuando uno dice anarquía, ese kia, ¿no? Es este arjé, arquía, arquía, arjé, origen, principal, ¿no? De ahí viene. Entonces, cuando Pablo hable de Abraham, Moisés, David, cuando hable de Cristo del linaje de David, estará hablando de nosotros, estará hablando de este ego, ¿no? De este ego o de este Jesús entendido desde nuestro ego, como si Jesús hubiera tenido que bajar a nuestro nivel para que lo entendamos, ¿no? Entonces hablará de los arcontes, de los gobernantes de este mundo, que si lo tomamos literalmente son los reyes del mundo en el momento de Pablo, pero si lo tomamos espiritualmente estamos hablando eh, de nuestro ego, esta sensación que todos tenemos de que yo controlo la vida, en lugar de que Dios la controle. Por eso, cuando Pablo hable del Señor, en lugar del Dios Padre, del Señor, en el fondo estará refiriéndose a justamente ese segundo Dios que propone Meister Eckhart, ¿no? Ese Yahvé de los ejércitos, que es celoso y que a veces se enfada, ¿no? Que es el que Jesús dijo, yo traigo un Dios de amor, otra cosa, ¿no? Entonces, este Yahvé es un poco como nuestra propia confusión, de que no, yo soy el que hago mis cosas, no necesito a Dios, o yo controlo, yo controlo. Bueno, cuando él hable del Señor, estará hablando de esto, ¿no? Por eso él va a decir, el Señor no es que hay que negarlo o hay que rechazarlo. De hecho, del Señor viene la ley. Pablo dirá, no hay que rechazar la ley. La ley está hecha para que la cumplamos o para que la respetemos, porque este Yahvé, este Kyrios, es el que rige nuestra mente diaria, nuestra mente de todos los días. Entonces Pablo reconoce que sin recuperar la mente no se puede llegar al mundo de Dios otra vez. Entonces todo el tiempo va a estar hablando de hacer resucitar a los muertos porque él considera que si no hace resucitar a los que están muertos, él tampoco va a alcanzar a Dios. O sea, si entendemos que tenemos esa dimensión espiritual, esa dimensión mental y esa dimensión carnal, él lo que nos va a decir es que si no trabajamos esta parte mental y solo nos quedamos con el espíritu, sencillamente va a quedar algo inconcluso que nunca va a resolverse. Entonces, él va a hablar de estar casado, porque va a hablar que la parte mental es la mujer. Él lo va a poner como femenino y la parte espiritual como hombre. Entonces, él propone que deben estar unidos, que nunca la mujer debe estar sola, ¿no? Jugando con estas alegorías. No se trata del género femenino como lo entendemos hoy. Se trata de una alegoría de lo femenino. Entonces, nuestro ego y nuestra realidad es un creador, ¿no? Entonces, este es el mundo del juicio, nuestra mente es así. Vamos a ir un poquito más rápido, así no nos extendemos. Donde están las leyes, Pablo hablará de las leyes todo el tiempo, la ley o la fe, dirá, la ley o la fe, ¿no? Y él decía, hay que anular la ley de ninguna manera, dice él. No, la ley hay que incluirla. Nuestra mente tiene una ley, hay que cuidarla la mente. Entonces, aparece una nueva sabiduría, que es la sabiduría de nuestra mente. La sabiduría de, bueno, voy a cumplir con los ritos, voy a hacer lo que tengo que hacer, me voy a portar bien, voy a cumplir los mandamientos. No está nada mal eso, no está nada mal. Tener rutinas de sentadas meditativas, no es eso el espíritu, pero ayuda. Entonces, aparece ahí una nueva versión de Cristo, la versión natural, la versión mental. Entonces, es ese Cristo que lo vemos como alguien que está ahí afuera, afuera de nosotros. Y Cristo no es algo que esté afuera. Cristo es esa chispita en el fondo del alma. Pero en este nivel, en el nivel de nuestra mente, aunque nosotros querramos convencernos que somos súper espirituales, seguimos viendo a Cristo como alguien que está afuera. Entonces, eso no hay que negarlo. Hay que trabajar desde ahí, porque hay que hacer resucitar a nuestra mente. Entonces, él propondrá que hay 3 dimensiones humanas, ¿no? Y todo esto lo va a proponer como una gran carrera que hacemos
como él lo va a proponer como una competencia, ¿no? Como el que se entrena para ganar la carrera. Y la carrera es volver a Dios, ¿no? Entonces, eh, Joaquín de Fiore, por ejemplo, proponía, era un abad antiguo, él proponía que había tres eras, lo mismo que Pablo, tres eras: la era de los profetas, la era de los sacerdotes y la era de los monjes, que sería lo que Pablo nos cuenta: la era del cuerpo, la era de la mente y la era del espíritu. Pensad esto en la vida cotidiana. Muchos de nosotros vivíamos en la era del cuerpo, donde solo nos importaba el placer inmediato. Quizá un día empezamos a preguntarnos cosas y dijimos, bueno, vamos a entrar en la era de la mente y vamos a empezar a tener rutinas de meditación, a leer algunos libros, y poco a poco conocimos la edad del espíritu, ¿no? La edad del neuma. Entonces, la dimensión corporal es esto: no tiene voluntad propia, es simplemente así, ¿no? Y nada más. Esa es la dimensión corporal. A esto Pablo no le da ni la hora, no se preocupa por esta parte. Hay un eón, un tiempo corporal. A veces a algunas personas este tiempo les dura toda la vida, no salen nunca de la dimensión corporal. Hay una dimensión mental que dijimos que es la decisiva, y a esta le dedicará todo Pablo. Son los psíquicos, los naturales, ¿no? Hay un tiempo que puede ser también toda la vida, para algunos dura menos. A estos Pablo les llamará los llamados, kletois. Cuando él diga los llamados a ser santos, estará hablándole a nuestra mente. Porque Pablo confunde mucho, porque lo que todo estudioso se encuentra con Pablo es que Pablo parece contradecirse. Parece decir una cosa y 2 versos después dice lo contrario. Pero es porque a veces le habla a los llamados, a nuestra mente, y otras veces le habla al espíritu. Entonces, la parte mental nuestra se le llama a la mujer. Cuando Pablo hable de la mujer, ¿no? Las mujeres, estará hablando de la mente, ¿no? Hablará de justicia, que hay que esforzarse por ser justo. Cuando llame judíos, Pablo pareciera que es como antisemita, siendo que él es judío. Cuando habla de que los judíos no aceptaron a Cristo, que los judíos, es la mente que no quiere entender esas verdades que vienen del Espíritu. La mente se resiste. Esas son los judíos. Entonces, cuando él hable de Abraham, de Jacob, de Moisés, que eran como muy correctos, pero sin embargo no pudieron tocar a Cristo verdaderamente, no pudieron tocar al Dios profundo, porque todavía forman parte del funcionamiento mental. Aunque algunos judíos, los levitas, por ejemplo, que eran los sacerdotes, tenían la posibilidad de acercarse muchísimo más a Dios. Es decir, dentro nuestro hay una parte de nuestra mente que es levita, que es la que se puede acercar al arca de la alianza, mucho más. Entonces, veo que no me queda mucho tiempo, así que hablaremos de salvación para lo que es la mente. A la mente hay que salvarla, hay que ayudarla. Entonces habrá un Cristo a ese nivel, un Cristo que hablará en esos términos, en el término de nuestra mente. Cuando Pablo hable de los santos, estará hablando de este nivel. Cuando él diga soy sirviente de Cristo, él estará poniéndose en el lugar de uno que está en este nivel. De la misma manera que cuando le hablamos a un hijo nuestro y le está pasando algo que a nosotros no nos pasa, le decimos, sí, a mí también me pasa, no te preocupes, yo también tengo miedo. Y resulta que uno no tiene miedo, pero uno le dice así para que el otro, para que el hijo se relaje y se sienta más cerca. Bueno, cuando Pablo se llama sirviente de Cristo, ¿no? Está llamándose un psíquico, un natural, ¿no? Él va a hablar que hay un querigma, una proclama de un evangelión, ¿no? Disculpad mi pronunciación griega, eh, una buena nueva, que es una buena nueva llena de poder, de esta cosa de que vamos a poder y vamos a alcanzar la paz y vamos a llegar a, que es lo que la mente le gusta escuchar. Entonces, a la mente hay que hablarle en esos términos. Pablo lo sabe. Pablo no proclama una proclama mística y vamos todos a meditar y a contemplar, porque sabe que no va a funcionar. Sabe que hay que incluir esta parte. Entonces, habla de una redención psíquica, de una redención para esta mente, ¿no? Y, vamos a adelantar un poquito, hay una iglesia, una eclesía también mental, ¿no? Toda nuestra iglesia, la que vemos exteriormente, es mental, no es la iglesia del espíritu. La iglesia del espíritu es la de los místicos. Entonces se habla de una parusía,
que Cristo va a volver, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Circuncisión, ¿ven? Circuncisión, que esto es propio de la mente. La mente quiere, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que cortar? ¿Qué tengo que abandonar? ¿No? Mientras que en el espíritu no hay abandono, no hay nada. El espíritu es amor puro, silencio, no es hacer cosas, pero a la mente hay que darle algo que hacer. Entonces Pablo lo sabe, ¿no? Está el miedo a la condenación, uno siempre dice, ¿y si no llego? ¿Y si no puedo? ¿No? La reconciliación, no quiero demorarme, pues ya estoy en la hora. Por eso hablamos de que la anástasis, de ahí viene el nombre Anastasia, anástasis, resurrección, es la resurrección de lo que está muerto, de la mente. Entonces, Pablo está desesperado porque la mente resucite antes de que se acabe el tiempo, ¿no? Es decir, es como nosotros que estamos desesperados porque nuestra mente comprenda y se haga amiga del espíritu antes de que muramos, ¿no? Es eso. Y aquí tenemos por último la dimensión espiritual, que es la del silencio. Esta la conocéis por demás. Él va a hablar de lo espiritual justamente con esta palabra neumáticos, ¿no? Neumáticos. Va a haber un tiempo neumático. Muchos de nosotros vivimos en un tiempo espiritual, otros no, y nos pasaremos la vida en un tiempo carnal, ¿no? Él les llamará a los gentiles. Cuando él hable de los gentiles, ¿no? Los griegos, él estará hablando de y a lo espiritual de nosotros, ¿no? Normalmente a esta gente no le va a decir que hagan nada, porque ya están bien, ¿no? De la misma manera que ninguno de vosotros a vuestro espíritu le diría, tienes que mejorar. No, porque el espíritu no mejora, el espíritu es uno con Dios. Lo que tiene que mejorar es el alma en tal caso, la mente, ¿no? Él le llamará Israel, el verdadero Israel, dirá, el verdadero Israel, no los judíos, el verdadero Israel. Será la parte hombre, al espíritu él le llamará el hombre. Por eso él va a decir que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Alegóricamente, lo que va a estar diciendo es que la mente tiene que estar sujeta al espíritu. Estos son los elegidos, eclectón. Cuando alguien te elige, no importa que tú digas que no, te eligió. Cuando alguien te llama, los otros son los llamados. Uno puede decir, no quiero ir, ¿no? Entonces, el espíritu ya está elegido, te eligió Dios desde el principio. Meditar en ese estado de paz no tiene tiempo, no hay ningún lugar donde llegar. Y él les llamará los incircuncisos. O sea, no hay que circuncidarse. Él dirá, no hace falta no comer esto o no comer lo otro, no hay nada que tengas que hacer, porque en el espíritu solo se es, eres, no tienes que hacer. Pero fijaos que esto suena muy interesante, pero todos nosotros reconocemos que tenemos una parte, él hablará de esto también, de fe. Los espirituales viven en la fe, no en las obras, no en el esfuerzo. Pero todos tenemos una mente. Y esto es muy bonito, pero cuando se acaba la sentada, ¿no? Como hay un autor español que escribió un libro que se llama Después del éxtasis, la colada, ¿no? O sea, tender la ropa, ¿no? Es decir, después de toda la mística está la vida cotidiana. Entonces, este nivel, Pablo lo trabaja poco porque sabe que el problema está en el otro nivel, ¿no? Aquí está la verdad, el amor, acá es todo bonito, la gracia, ¿no? Cuando hable acerca de la gracia estará hablando a los espirituales, el misterión. Él dirá, esto que os voy a contar es un misterio, ¿no? Misterión. Les dirá a los perfectos, teleioi, ¿no? Y habrá una redención neumática. ¿Cuál es la redención neumática? Bueno, la de los amigos del desierto, por ejemplo. Simplemente contemplar. Pero, como digo, hay una vida diaria, ¿no? Ahí surge él llamará gnosis al conocimiento verdadero, ¿no? Ahí surge el conocimiento verdadero. Pero no se trata de que yo sea como persona entera espiritual y mi vecino sea carnal. Yo soy carnal también y yo soy natural también, tengo mente. Y si no me ocupo de eso, si no resucito mi mente, no va a funcionar. Porque Pablo lo que entendió es que los neumáticos o espirituales necesitan hacer resucitar a los mentales, porque si no, no se cumple la obra de Dios. Entonces, la dimensión apostólica que propone Pablo, apóstol significa emisario justamente, es contar, hacer la obra, el ergón, la obra, de hablar del eón neumaticón, el siglo espiritual.
porque es lo que se viene. Pablo dice, ya se viene esto, ¿no? Hay que entrar a este nivel, porque va a hablar de la escatología, del escatón. Pablo va a decir, se acaba, viene el final, ya. Se trata de entrar en esto, entrad. Entonces todo el tiempo, aquí termina esto, todo el tiempo Pablo le va a estar hablando como si yo mismo me hablara a mi propia mente desde el espíritu. Es como si yo me dijera, Pablo, 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 todo muy bonito, la comunión que has tenido recién meditando, pero ¿qué pasa con esa envidia? ¿Qué pasa con esa bronca que tienes? ¿Qué pasa con ese miedo? ¿Qué pasa con esa inseguridad? Eso tiene que resucitar, vamos a trabajarlo. Entonces, cuando Pablo en sus cartas nos hable en ese mensaje dual, a nuestra parte espiritual nos dará ese alimento, que es el alimento de los amigos del desierto, por ejemplo, que está muy bien. Pero también Pablo necesita alimentar la otra parte. Obviamente cuando leemos las cartas parece que le estuviera hablando a gente, a personas que están ahí afuera. De la misma manera que cruzar el Mar Rojo, obviamente pensamos que es un mar llamado Mar Rojo, que se abre así y pasa gente caminando por el medio. Pero sabemos que eso, como Adán y Eva también, contiene o puede leerse alegóricamente. Y ese mar nos va a estar hablando de un pasar a través de, ¿no es cierto?, en nuestra vida, de cambios difíciles, ¿no? Animarnos a salir de nuestro Egipto que estábamos cómodos. Bueno, de la misma manera Pablo, aunque esté hablándole a gente allá afuera, en realidad le está hablando a nuestra parte mental, ¿no? Literal, la que dice, pero tengo miedo, pero yo quiero la paz, quiero conseguirla mañana. Entonces Pablo dice, eso tiene que resucitar. Entonces no neguemos la ley, dice él, pero busquemos poquito a poco, ¿no? El himno al amor de Corintios, busquemos el amor, busquemos la fe, busquemos la paz del espíritu, ¿no? Entonces va a hablar todo el tiempo en este lenguaje dual. Por eso lo que vamos a hacer nosotros es trabajar sobre todo, les digo esto y ya termino, em, vamos a trabajar cada vez que veamos una carta, como Pablo me ha pedido, una introducción de qué es esta carta, ¿no? Cuáles son los temas más importantes que tiene y su bosquejo. Pero después nos vamos a meter enseguida con la clave, lo importante, que es eh, cada uno de los versos, por ejemplo, de la carta de Romanos, y aquí esta es la parte interpretativa, luego otro verso, luego la interpretación, luego otro verso, y así la vamos a ir entendiendo poquito a poco cada una de las cartas. No sé qué os parece este planteamiento. Que nos has puesto mucho trabajo, lo que parece. Sí. Mira, como ya estamos fuera de tiempo, mira el chat y al principio yo creo que a lo mejor por la diapositiva habías colocado, alguien te decía que habías colocado Sinaí en otro sitio. Yo creo que te decía, mira, al principio, Suso de Galicia. Sí. Claro, tú decías que se había ido a Arabia, Ah, pero claro, tú te habías ido a la península. sí, tiene razón, está aquí, es esto. Sí, sí, Aquí, luego lo había señalado, pero como que al principio Pablo tú indicabas que había ido hacia Arabia. sí, Eso es. sí, eso Eso está equivocado, es cierto, está es, eso bien. es. Vale. Por otro lado, están hablando, sí, la semana que viene comenzamos con Romanos, ¿no? Con Romanos, sí, con la carta a los Romanos. ¿Vale? Y sí que creo que me vas a pasar el PDF, ¿no? Con lo visto hoy, con las dos cositas, tanto la biografía que has expuesto y no sé si vamos a poder nos vas a poder pasar en PDF la exposición. Sí, también tenemos este PDF que, que contiene la historia, la biografía. Este no lo hice yo, este es uno que he descargado, pero me parece clarísimo, que contiene toda la historia de Pablo, por si lo queréis leer así con cuidado, muy, muy, muy claro. Muy simple, muy claro, con sus mapitas pequeños, pero muy fácil de seguir. Eso. Vale, pues sin más, entonces nos emplazamos al jueves que viene, ¿no? Vale.
A ¿vale? las 7 de la tarde. Pues nada, me pasas el material y yo lo envío. Y las clases las voy a subir siempre al canal. Os he hecho un enlace donde iremos subiendo todas las sesiones, esta cero y así sucesivamente. Así Vale. que Yo quisiera simplemente dejar una recomendación para la próxima de leer, quien tenga ganas, los Hechos de los Apóstoles, los Hechos, que cuentan la biografía más o menos de Pablo con más detalle que él mismo en sus cartas, y si tienen ganas, la carta a los romanos. Son todas cosas cortitas, pero lo bueno es ir como detectando, si se puede, este lenguaje. Cuando él habla de al Señor, de la ley, del amor, de la fe, cómo él va jugando con estos dos polos y detectar dónde habla de espíritu y dónde habla de nuestra mente, nuestra vida cotidiana. Bueno, nada más. pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abracito. Gracias.